El baile de los Ashworth de 1818 sería recordado por muchos años venideros, aunque no por las razones que sus anfitriones habían previsto cuando abrieron las puertas de su mansión de Mayfair a la élite resplandeciente de Londres. La luz de las velas danzaba desde 1000 prismas de cristal suspendidos del techo abovedado, proyectando sombras que parpadeaban y se balanceaban al ritmo del vals cadencioso de la orquesta, y el aire estaba cargado con la mezcla de aromas de rosas de invernadero, caros perfumes franceses y el almizcle distintivo de la ambición que siempre acompañaba las reuniones del círculo de la moda. Lady Eleanor Hartley se encontraba en la periferia del salón de baile, con las manos enguantadas entrelazadas frente a ella, mientras observaba el arremolinado caleidoscopio de seda y joyas con la atención cuidadosa de quien se sabe presente, pero no del todo perteneciente, una invitada tolerada en lugar de celebrada. Su vestido, una modesta confección de muselina azul pálido que su madre había renovado minuciosamente de 2 temporadas anteriores, se sentía de repente raído bajo la luz implacable de los candelabros, aunque Eleanor se dijo con firmeza que tales pensamientos eran indignos y revelaban una vanidad que no tenía derecho a poseer. Era la hija de Sir William Hartley, un baronet cuyo título era lo suficientemente respetable, pero cuyas arcas se habían vaciado hacía mucho tiempo, dejando a su familia navegando por las traicioneras aguas de la sociedad con la dignidad como su única moneda y una cuidadosa economía como su compañera constante. Eleanor había aceptado la invitación al baile de esa noche con una mezcla de esperanza y aprensión, sabiendo que a sus 23 años se acercaba a la edad en que la sociedad dejaría de considerarla un prospecto y comenzaría a descartarla como un remanente, pero incapaz de extinguir por completo la pequeña llama de posibilidad de que quizás, de alguna manera, esta noche pudiera alterar la trayectoria de su modesta existencia. Y entonces lo vio. Julian Ashworth, el conde de Blackstone, de pie al otro lado del salón de baile, como una figura conjurada de las novelas románticas que Eleanor devoraba en secreto en las horas tranquilas de la tarde, cuando su madre creía que estaba practicando su costura. Él era todo lo que los chismes decían y más, alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que atrapaba la luz y rasgos tallados con una perfección casi cruel, vestido con un traje de noche negro que proclamaba tanto su riqueza como su estudiada indiferencia hacia aquellos que pudieran intentar impresionarlo. Eleanor había oído los susurros, por supuesto, la especulación sin aliento que acompañaba al conde dondequiera que se aventurara. 30.000 al año, como mínimo, fincas en 3 condados, una casa en Grosvenor Square y un temperamento tan frío e inflexible como la escarcha invernal. Se movía entre la multitud con la fácil arrogancia de quien nunca había cuestionado su lugar en la cúspide de la pirámide social, y Eleanor sintió que su corazón realizaba un aleteo traicionero incluso cuando su mente le aconsejaba cautela. No debía permitirse fijarse en él, no debía permitir que ni siquiera la sombra de una esperanza echara raíces, pues tal necedad sólo conducía a la decepción y al dolor. Sin embargo, mientras lo observaba aceptar una copa de champán de un lacayo que pasaba y examinar a la compañía reunida con una expresión de aburrimiento apenas disimulado, Eleanor sintió el peso de su propia invisibilidad posarse sobre sus hombros como un chal familiar, y se preguntó, no por primera vez, qué se sentiría al ser vista, verdaderamente vista, por alguien que importara en este mundo resplandeciente y despiadado. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes,
suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El ensueño de Eleanor se hizo añicos cuando se dio cuenta, con una sacudida de incredulidad que le aceleró el pulso, de que el conde de Blackstone se movía directamente hacia ella a través de la multitud, con sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que le cortó la respiración, y por un momento, salvaje e imposible, pensó que quizás se había equivocado, que seguramente no podría estar acercándose a ella, Eleanor Hartley, de ninguna importancia particular, cuando la sala estaba llena de herederas cubiertas de diamantes e hijas de duques que habían estado compitiendo por su atención toda la temporada. Sin embargo, él se acercaba firmemente, y las manos de Eleanor temblaron mientras se alisaba las modestas faldas. Agudamente consciente de cada costura gastada y detalle anticuado, incluso mientras una pequeña y traicionera llama de esperanza se encendía en su pecho, a pesar de todo su buen juicio y años de aprender a no esperar nada de un mundo que tenía tan poco que ofrecer a las jóvenes en su posición. «Lady Eleanor», dijo él, con una voz suave como el whisky añejo, e hizo una reverencia con una gracia que parecía casi burlona en su perfección. «¿Me concedería el honor de este baile?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y Eleanor sintió los ojos de los invitados cercanos volverse hacia ellos con curiosidad y especulación, pues el conde de Blackstone no bailaba con hijas de varones sin blanca, no se fijaba en jóvenes que llevaban vestidos renovados y no tenían dote, y sin embargo, allí estaba él, con la mano extendida, esperando su respuesta. «Yo, sí, mi señor», logró decir Eleanor, con la voz apenas por encima de un susurro, y colocó su mano enguantada en la de él, sintiendo la fuerza de su agarre, mientras la conducía a la pista, donde otras parejas giraban en elegantes círculos, el vals de la orquesta envolviéndolos en olas de sonido que parecían prometer magia y transformación. Durante varias compases bailaron en silencio, y Eleanor se permitió creer, solo por esos pocos preciosos momentos, que quizás el mundo no era tan cruel como había aprendido a serlo, que quizás los cuentos de hadas a veces tocaban las vidas de las chicas corrientes, que quizás no era invisible después de todo, sino vista, valorada, elegida. Entonces Julian se detuvo, abruptamente, en el mismo centro del salón de baile, donde la luz de los candelabros brillaba con más intensidad y los ojos de la sociedad se enfocaban con mayor agudeza, y Eleanor sintió que se le encogía el estómago al ver que algo cambiaba en su expresión, una frialdad que descendía como escarcha sobre el cristal. «Dígame, Lady Eleanor», dijo él, su voz resonando en el repentino silencio que había caído entre las parejas más cercanas, lo suficientemente alta como para que las cabezas se volvieran y los susurros comenzaran de inmediato. ¿De verdad creía que una joven con un vestido tan pasado de moda, de una familia en circunstancias tan mermadas, sería una pareja adecuada para un conde? Las palabras la golpearon como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida para herir, y Eleanor sintió que la sangre se le retiraba del rostro mientras permanecía congelada en su agarre, incapaz de moverse, hablar o siquiera respirar. «Su vestido está pasado de moda por lo menos 2 temporadas», continuó Julian, su tono casi conversacional, como si estuviera discutiendo el tiempo en lugar de destruir a otro ser humano ante una audiencia de la élite de Londres, y uno no puede evitar preguntarse por qué alguien en su posición presumiría de asistir a un evento como este, cuando seguramente debe saber que la caridad tiene sus límites y la piedad
no puede estirarse tanto. La música continuaba, pero las parejas cercanas habían dejado de bailar, sus rostros reflejando sorpresa, fascinación, un deleite horrorizado al presenciar una crueldad tan espectacular. Y Eleanor sintió que algo dentro de ella se rompía, todas esas defensas cuidadosamente mantenidas desmoronándose para revelar la herida cruda y sangrante de su humillación. Retiró la mano de su agarre, con la visión borrosa por las lágrimas que no podía permitir que cayeran en este lugar, ante esta gente, y sin una palabra se dio la vuelta y huyó, sus zapatillas llevándola a través de la multitud que se abría ante ella como un mar ante una mujer que se ahoga, fuera del salón de baile, bajando las escaleras de mármol, hacia la noche donde la oscuridad podría ocultar su vergüenza y el aire fresco no podría aliviar la ardiente mortificación que la consumía por completo. Eleanor se sentó en su modesto dormitorio en la estrecha casa adosada que su familia alquilaba en un rincón poco elegante de Bloomsbury, todavía con el vestido azul pálido que ahora sentía como un sudario de vergüenza aferrado a su piel, y revivió el momento una y otra vez con la terrible claridad de un trauma reciente. Viendo el rostro de Julian cambiar de una falsa calidez a una fría crueldad, oyendo sus palabras resonar en las cámaras de su mente, donde se habían grabado como cicatrices permanentes, sintiendo el peso de todos esos ojos observadores que habían presenciado su completa y absoluta destrucción. No había llorado durante el largo viaje en carruaje a casa, no se había permitido quebrarse, ni siquiera cuando su madre la encontró sentada en la oscuridad y la rodeó con sus brazos suaves sobre sus hombros temblorosos. Pero ahora, sola en las horas previas al amanecer, cuando el mundo estaba en silencio y nadie podía oír su dolor, Eleanor lloró con una violencia que sacudió todo su cuerpo, lamentando no solo la humillación, sino la muerte de algo frágil y precioso que había llevado en su corazón. Su madre vino a verla con las primeras luces, trayendo un té que Eleanor no pudo beber y pronunciando suaves palabras de consuelo que no pudieron penetrar la fortaleza de dolor que Eleanor había erigido a su alrededor, y el rostro de Lady Hartley estaba surcado por una tristeza que provenía de saber que su hija había experimentado una crueldad que no podía deshacer, que había sido herida de una manera que dejaría marcas que ningún cirujano podría curar. Para media mañana, los rumores ya se habían extendido por Londres como la peste por una ciudad abarrotada, llevados en las lenguas alegres de aquellos que encontraban entretenimiento en el sufrimiento ajeno, y las pocas invitaciones que habían llegado a la casa de los Hartley cesaron por completo, reemplazadas por un silencio más devastador que cualquier condena hablada. La hermana menor de Eleanor, Catherine, de apenas 16 años y aún inocente de la perversidad de la sociedad, encontró a Eleanor en el pequeño salón esa tarde y preguntó con genuina confusión por qué varias damas les habían negado el saludo en el parque esa mañana, por qué la señora Pemberton se había dado la vuelta cuando Catherine la saludó, y el desconcierto inocente en los ojos de su hermana atravesó el corazón de Eleanor más profundamente que cualquiera de las crueldades calculadas de Julian. Podía soportar su propia humillación, podía sobrevivir a su propio dolor, pero la idea de que su vergüenza pudiera manchar las perspectivas de su hermana, pudiera cerrar puertas que deberían haber permanecido abiertas para alguien tan joven e inocente, llenó a Eleanor de una desesperación tan profunda que sintió que podría ahogarse en ella. Esa noche, mientras Londres se preparaba para otra ronda de bailes y entretenimientos de los que los Hartley
ahora estaban permanentemente excluidos, Eleanor tomó su decisión con la sombría certeza de quien ha mirado al abismo y ha elegido la supervivencia sobre el sufrimiento continuo. Se iría de Londres, se retiraría a Hartley Manor, la pequeña finca rural en Derbyshire, que era todo lo que las reducidas circunstancias de su padre les habían dejado. Le daría la espalda a este mundo resplandeciente y despiadado que sólo le había mostrado crueldad a cambio de su tímida esperanza. Enterraría sus sueños de amor y aceptación en la tierra tranquila del campo. Aprendería a encontrar contentamiento en la sencillez y la soledad. Se convertiría en la tía solterona que enseñaba a los niños del pueblo y cuidaba las rosas, y vivía una vida tan pequeña y silenciosa que nunca más podría ser destrozada por hombres crueles con rostros hermosos y corazones de piedra. Y si a veces, en la oscuridad, lloraba por la joven que había creído en los cuentos de hadas y en la posibilidad de ser elegida, aprendería a silenciar ese dolor como se aprende a vivir con un dolor crónico, aceptándolo como el precio de haber sido lo suficientemente tonta como para tener esperanza en un mundo que reservaba su bondad para aquellos nacidos con fortuna y aplastaba a los que se atrevían a ir más allá de su posición. Habían pasado 3 meses desde que Eleanor huyó de la resplandeciente crueldad de Londres, y ahora se encontraba en el huerto de la cocina de Hartley Manor, con tierra bajo las uñas y el sol de septiembre cálido sobre sus hombros, cuidando las hierbas que crecían en hileras ordenadas a lo largo del muro de piedra, donde generaciones de mujeres Hartley habían cultivado romero, tomillo y lavanda que llenaban el aire con aromas que hablaban de hogar y curación, en lugar de caros perfumes que enmascaraban la podredumbre bajo la elegante superficie de la sociedad. La mansión en sí era modesta, una estructura de piedra gris, con ventanas con parteluz y hiedra trepando por su cara oeste, situada en las ondulantes colinas de Derbyshire, donde el paisaje se extendía en tonos de verde y dorado, donde las ovejas salpicaban los campos distantes y el pueblo de Ashford yacía enclavado en el valle de abajo con su antigua iglesia y su plaza del mercado, y gente sencilla que medían el valor en amabilidad en lugar de en linajes y dotes. Eleanor había descubierto, para su sorpresa, que no extrañaba los entretenimientos de Londres, no anhelaba los bailes y el teatro y la constante actuación que la sociedad exigía, pues aquí podía respirar sin la constricción de los corsés demasiado apretados y las expectativas que aplastaban el espíritu. Podía caminar durante horas por los páramos sin encontrar a nadie que supiera de su humillación o susurrara detrás de manos enguantadas sobre la joven que había sido destruida por la crueldad casual del conde de Blackstone. Había empezado a enseñar en la escuela del pueblo 3 mañanas por semana, ayudando a la esposa del rector a instruir a niños cuyas manos eran ásperas por el trabajo agrícola, pero cuyas mentes eran ávidas y brillantes, y encontraba más satisfacción en ver a un niño dominar sus letras de la que jamás había encontrado en ninguna conversación de salón sobre moda, chismes y quién se casaría con quién. Los días habían desarrollado un ritmo que calmaba su corazón herido, un patrón de tareas sencillas y placeres tranquilos que gradualmente permitieron que los bordes crudos de su dolor comenzaran a cicatrizar, aunque sabía que la herida nunca sanaría por completo, que siempre permanecería sensible al tacto de la memoria. Se levantaba con el sol y trabajaba en los jardines. Leía por las tardes de la modesta biblioteca que su abuelo había reunido. Ayudaba a su madre con las cuentas de la casa y la conservación de las frutas de su pequeño huerto,
Caminaba por el campo hasta que le dolían las piernas y su mente se aquietaba, y por las noches se sentaba junto al fuego con su costura o un libro mientras su madre tocaba suaves melodías en el pianoforte, que era su único lujo restante. El cambio de estaciones marcó su curación gradual, el verano dando paso a la luz dorada del otoño, y Eleanor comenzó a creer que había dejado con éxito ese otro mundo atrás para siempre, que había construido una nueva vida de las ruinas de sus viejos sueños, una vida que podría carecer de romance y emoción, pero que ofrecía algo más valioso, una paz nacida de aceptar su lugar y encontrar contentamiento en lo que tenía, en lugar de lamentar lo que nunca poseería. Luego, en una tarde gris de octubre, cuando la primera escarcha había tocado los jardines y el viento traía el olor a humo de leña de las chimeneas de las cabañas, llegó una carta de su madre, que se había quedado en Londres para acompañar a Catherine en su primera temporada, y las manos de Eleanor temblaron al romper el sello y leer las palabras que destrozaron su tranquilidad cuidadosamente construida, pues su madre escribía que el conde de Blackstone había estado haciendo preguntas sobre el paradero de Eleanor, había preguntado por ella en 3 reuniones distintas. Había parecido genuinamente angustiado al saber que había dejado Londres por completo, y Lady Hartley se preguntaba si quizás Eleanor podría considerar regresar para la temporada de invierno si el conde tenía la intención de enmendar su comportamiento inconcebible. Eleanor leyó la carta 2 veces, sintiendo la vieja ira y humillación subirle al pecho como bilis, y luego se acercó a la chimenea donde ardía un pequeño fuego contra el frío otoñal y sostuvo el papel contra las llamas, observando cómo la cuidada caligrafía de su madre se ennegrecía, se enroscaba y se convertía en ceniza, destruyendo cualquier posibilidad de que el tardío arrepentimiento de Julian Ashworth pudiera alcanzarla a través de los kilómetros para perturbar el santuario que había construido en este tranquilo rincón de Inglaterra, donde los condes y sus crueldades no podían tocarla. Julian Ashworth estaba sentado en la biblioteca de su casa de Londres 6 semanas después del baile, con una botella de brandy medio vacía en la mesa a su lado y las cortinas corridas contra el sol de la tarde, que parecía demasiado brillante para la oscuridad que se había instalado en su alma, y miraba el retrato de su padre que colgaba sobre la chimenea, con ojos que ardían por el insomnio y la vergüenza, viendo en esos rasgos pintados el mismo cálculo frío que lo había llevado a destruir a una mujer inocente por el crimen de hacerle sentir algo que le habían enseñado a despreciar. Su amigo, Lord Marcus Weatherby, lo encontró allí en el crepúsculo y se detuvo en la puerta con una expresión de disgusto que Julian reconoció como totalmente merecida, pues Marcus había presenciado la humillación en el baile y no le había hablado a Julian desde esa noche, y el silencio entre ellos había sido más condenatorio de lo que cualquier palabra podría haber sido. «Eres un cobarde y un necio», dijo Marcus finalmente, su voz cargando el peso de una amistad que había durado 2 décadas y que podría no sobrevivir a este momento. «Y lo que le hiciste a esa joven fue inconcebible, el acto de un hombre pequeño que esconde su propia debilidad detrás de la crueldad». Julian no se defendió. No pudo encontrar palabras para explicar lo que apenas entendía él mismo, y en su lugar sirvió otra medida de brandy con manos que temblaban ligeramente y se la bebió como una medicina que no podía curar la enfermedad que le devoraba el corazón. La verdad le había llegado lentamente durante estas semanas de aislamiento autoimpuesto, emergiendo de debajo de capas de orgullo y condicionamiento como huesos que afloran a través de la tierra erosionada, y la revelación
había sido devastadora en su simplicidad. Había humillado a Eleanor Hartley porque se había sentido genuinamente atraído por ella. Había sentido que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a agrietarse cuando ella le sonrió al otro lado del salón de baile. Había reconocido en ella algo real y cálido que lo aterrorizaba más que cualquier campo de batalla. Ella era inadecuada. La voz de su padre resonaba en su mente. La hija de un baronet sin fortuna ni conexiones, exactamente el tipo de mujer con la que un conde sensato se acostaría en privado, pero nunca reconocería en público. Y Julian había interiorizado estas lecciones tan a fondo que, cuando se enfrentó a una mujer que le hizo querer elegir el corazón sobre el deber, había arremetido con la saña de un animal herido, defendiéndose de la amabilidad. Las palabras de su padre en su lecho de muerte volvieron a él ahora con amarga claridad. La última instrucción del viejo conde de que Julian debía casarse por conveniencia y nunca dejar que el sentimiento nublara su juicio. Debía recordar que el amor era un lujo que la nobleza no podía permitirse. Y Julian había asentido y prometido, y había encerrado cada impulso tierno detrás de muros de hielo que creía que lo protegerían de la debilidad que había destruido a hombres menores. Pero esos muros no lo habían protegido, sino que lo habían convertido en algo monstruoso. Un hombre que aplastaría el espíritu de una mujer gentil en lugar de admitir que era capaz de sentir algo más allá del cálculo frío, y el costo de esa protección había sido su propia humanidad. Marcus cruzó la habitación y le quitó la botella de brandy, colocándola fuera del alcance de Julian con la firmeza de quien se había ganado el derecho a tales intervenciones. «Ha dejado Londres», dijo Marcus, observando la reacción en el rostro de Julian. «Se ha ido a la finca de su familia en Derbyshire y, según todos los informes, no tiene intención de regresar, y puedes culparla cuando destruiste su reputación y su confianza frente a la mitad del ton». Julian sintió que algo se quebraba dentro de él con estas palabras, una ruptura final de la fachada que había mantenido incluso para sí mismo, y comprendió con una claridad devastadora que no sólo había herido a Eleanor Hartley, sino que había alejado a la única mujer que alguna vez lo había mirado y había visto algo digno de aprecio bajo el título, la riqueza y el encanto practicado. Había pasado semanas diciéndose a sí mismo que su culpa era simplemente la respuesta natural de un caballero que se había comportado mal, que se desvanecería con el tiempo y la distancia, pero ahora la reconocía por lo que realmente era. El dolor de haber destruido su propia oportunidad de algo real, porque había sido demasiado cobarde para alcanzarla. «Debo encontrarla», dijo Julian, las palabras saliendo roncas y crudas, cargando el peso de una decisión que se sentía como saltar de un acantilado a profundidades desconocidas. «Debo suplicar su perdón y de alguna manera, aunque no merezco nada, convencerla de que no soy el hombre que vio esa noche, o más bien, que no necesito seguir siendo ese hombre si se me da la oportunidad de convertirme en algo mejor». Marcus lo estudió con ojos que habían visto a través de las pretensiones de Julian desde que eran niños en Eton, y finalmente asintió lentamente, quizás reconociendo que algunas transformaciones sólo podían llegar a través del doloroso trabajo de reparar el daño por las crueldades pasadas y recuperar lo que uno había destruido descuidadamente. Julian llegó a Hartley Manor en una fría mañana de noviembre, cuando la escarcha se aferraba a las ramas desnudas y su aliento se empañaba en el aire, habiendo cabalgado toda la noche desde Londres con una desesperación que bordeaba la locura. Y se paró frente a la modesta casa de piedra
con su fachada desgastada y sus sencillos jardines dormidos por el invierno, comprendiendo que estaba a punto de enfrentarse a un ajuste de cuentas que no tenía derecho a esperar que terminara en otra cosa que no fuera el rechazo. La anciana ama de llaves, que respondió a su llamada, echó un vistazo a su rostro y pareció saber de inmediato quién era, pues su expresión se endureció en algo entre el desprecio y la lástima. Y cuando preguntó por Lady Eleanor, le dijo en tonos secos que su señora no recibía visitas, particularmente no visitas que hubieran viajado desde Londres con dudosas intenciones. Julian dejó una carta en la puerta, su mano temblando, mientras colocaba el papel sellado en el escalón de piedra. Sabiendo que las palabras en las que había trabajado durante 3 días eran inadecuadas para expresar la profundidad de su remordimiento, que ninguna disposición de frases podría deshacer lo que había hecho o transmitir la transformación que había comenzado en su alma, pero tenía que intentarlo, tenía que ofrecer algo, aunque fuera rechazado. Eleanor se paró en la ventana de su dormitorio y lo vio alejarse hacia el pueblo, con las manos apretadas contra el frío cristal, y cuando el ama de llaves le trajo la carta, la miró como si fuera una serpiente que pudiera atacar, sintiendo la vieja ira subirle al pecho, junto con algo más complicado, una curiosidad que se despreciaba por sentir. Leyó sus palabras a la luz menguante de la tarde, su confesión de cobardía y crueldad, su reconocimiento de que nada de lo que pudiera decir excusaría lo que había hecho, su súplica no por perdón, sino simplemente por la oportunidad de demostrar con acciones, en lugar de palabras, que era capaz de convertirse en un hombre mejor, y sus manos temblaron de ira y dolor residual mientras llevaba la carta a la chimenea y observaba cómo las llamas consumían sus disculpas cuidadosamente escritas, reduciéndolas a cenizas que no podrían volver a herirla. Julian se alojó en el Hound and Hart, la única posada del pueblo, un establecimiento modesto con vigas bajas y suelos irregulares que la esposa del posadero mantenía escrupulosamente limpio, y comenzó una campaña de intentos de reconciliación que Eleanor encontró con un rechazo absoluto, pues cuando llegaban flores a Hartley Manor con notas adjuntas, eran devueltas sin abrir. Y cuando llegaban más cartas, Eleanor las quemaba sin romper los sellos, y cuando asistió al servicio dominical en la antigua iglesia de piedra y encontró a Julian sentado en el último banco, recogió sus faldas y se fue inmediatamente por la puerta lateral, su madre siguiéndola con miradas de disculpa hacia el conde que se arrodillaba en oración o vergüenza o alguna combinación de ambas. El pueblo comenzó a chismorrear, por supuesto, pues cómo no iban a hacerlo cuando un conde se había instalado en su humilde posada y parecía no tener otro propósito que perseguir a la hija del baronet, que no quería saber nada de él, y la especulación iba de lo romántico a lo escandaloso y lo compasivo, aunque la mayoría estaba de acuerdo en que Lady Eleanor tenía todo el derecho a rechazar los avances de un hombre que, según todos los informes, la había tratado abominablemente en Londres. La determinación de Eleanor se endureció con cada intento de contacto, su resolución de no ser engañada 2 veces, convirtiéndose en una armadura que llevaba contra la pequeña voz en su corazón, que se preguntaba qué significaba que él hubiera venido tan lejos y se hubiera quedado tan persistentemente, pues se decía a sí misma que esto era simplemente el capricho de un hombre rico, no acostumbrado a que se le negara nada de lo que deseaba, que su interés se desvanecería una vez que la novedad del rechazo se agotara, que no permitiría que su tardío arrepentimiento perturbara la paz que tanto le había costado construir de las ruinas
de su confianza destrozada. Pasaron las semanas y el invierno se instaló sobre Derbyshire con silenciosa determinación, cubriendo el campo de escarcha y oscuridad temprana, y Julian permaneció en el Hound and Hart, aunque Eleanor no le había dado ningún tipo de aliento, ninguna señal de que su corazón se hubiera ablandado ni marginalmente hacia el hombre que había destruido su confianza y la había expulsado de la sociedad londinense. Pero algo en su enfoque había cambiado, pues ya no enviaba flores ni cartas, ni intentaba forzar encuentros en la iglesia, y en su lugar simplemente se convirtió en una presencia en el pueblo, un hombre que se levantaba temprano y trabajaba junto a los granjeros, reparando muros de piedra dañados por las tormentas de otoño, que donaba generosamente a la escuela del pueblo para que los niños tuvieran libros y pizarras adecuados, que pasaba largas horas ayudando al viejo Thomas, el herrero, con el trabajo pesado que se había vuelto demasiado para unas articulaciones envejecidas y una fuerza menguante. Eleanor observaba estas actividades desde la distancia con una sospecha que endurecía su corazón contra cualquier interpretación que pudiera sugerir una transformación genuina, pues se decía a sí misma que esto era meramente una actuación, la generosidad calculada de un hombre rico que intentaba ganarse su favor impresionando a la gente sencilla del campo que la rodeaba. Observaba desde la ventana de su dormitorio cómo trabajaba en el frío de diciembre, con su fino abrigo desechado y las mangas de la camisa arremangadas mientras acarreaba madera para la nueva cerca de la viuda Morrison, y se decía a sí misma que ningún conde se rebajaría verdaderamente al trabajo manual a menos que sirviera a algún propósito ulterior, a menos que creyera que estas demostraciones de humildad borrarían de alguna manera la crueldad que le había infligido en ese resplandeciente salón de baile hacía una vida entera. Una tarde lluviosa, a finales de diciembre, cuando el cielo colgaba bajo y gris y los caminos se habían convertido en ríos de lodo, Eleanor regresaba de la escuela del pueblo, donde había estado enseñando a los niños más pequeños sus letras, y se encontró con una escena que la detuvo al abrigo de un viejo roble, oculta a la vista, pero capaz de observar claramente lo que se desarrollaba ante ella. La vieja señora Weatherstone, que debía tener 70 años si no más, y cuya terquedad era legendaria en todo el condado, había intentado llevar su carro al mercado a pesar del empeoramiento del tiempo. Y ahora la rueda se había roto y había derramado su mantequilla y queso cuidadosamente envueltos en el lodo, y allí estaba ella bajo la lluvia, con aspecto perdido y asustado, de una manera que Eleanor nunca había visto en la formidable anciana. Julian apareció desde la dirección de la posada, con el pelo ya pegado a la cabeza por el aguacero, y no dudó, ni llamó a los sirvientes, ni se mantuvo a distancia, ofreciendo simpatía inútil, sino que se arrodilló directamente en el lodo y comenzó a recoger los bienes esparcidos, hablando con la señora Weatherstone en tonos demasiado bajos para que Eleanor los oyera, pero lo suficientemente suaves como para que la expresión de la anciana cambiara de angustia a algo parecido al alivio. Trabajó durante casi media hora bajo la lluvia fría, improvisando una reparación temporal en la rueda con cuerda y trozos de madera rescatados de una cerca cercana, con su fina ropa arruinada sin remedio y sus manos sangrando por las astillas, y ni una sola vez miró a su alrededor para ver si alguien estaba observando. Ni una sola vez su manera sugirió que estaba actuando para una audiencia o esperando gratitud o reconocimiento por su ayuda. Eleanor observó desde su punto de vista oculto y sintió que algo se agrietaba en la armadura que había construido alrededor de su corazón herido, una pequeña fisura que dejaba entrar la posibilidad, aterradora e inoportuna,
de que quizás la gente realmente podía cambiar, que quizás el hombre arrodillado en el lodo, ayudando a una anciana a salvar su sustento, no era el mismo hombre que la había humillado públicamente por deporte. Y esta comprensión la asustó más de lo que el odio continuado jamás podría haberlo hecho, pues el odio era seguro y familiar, mientras que la alternativa requería una vulnerabilidad que no estaba segura de poseer ya. 6 semanas después de la llegada de Julian al pueblo, Eleanor emprendió su habitual paseo vespertino por el paisaje invernal, siguiendo el sendero familiar que serpenteaba junto a campos cubiertos de escarcha y árboles esqueléticos cuyas ramas desnudas se extendían hacia un cielo cargado con la promesa de nieve, y habría caminado quizás 1 milla desde Hartley Manor cuando comenzaron a caer las primeras gotas, no nieve como esperaba, sino una lluvia fría que rápidamente se intensificó hasta convertirse en un aguacero que empapó su capa en minutos y convirtió el camino bajo sus pies en un lodo traicionero. Aceleró el paso hacia casa, pero la tormenta se fortaleció con una ferocidad sorprendente, el viento impulsando cortinas de lluvia helada que le azotaban la cara y hacían casi imposible ver más allá de unos pocos pies, y estaba considerando refugiarse bajo el inadecuado dosel de un roble cuando escuchó que la llamaban por su nombre a través de la tempestad, y se giró para ver a Julian corriendo hacia ella desde la dirección del pueblo, con el abrigo ya empapado y el pelo pegado a la frente. «Hay un granero justo adelante», gritó él por encima del rugido del viento y la lluvia, señalando una estructura que apenas podía discernir a través de la cortina gris de la tormenta, y aunque cada instinto le decía que rechazara su ayuda y continuara sola, la parte racional de su mente reconoció que quedaría empapada hasta los huesos y posiblemente enfermaría si intentaba llegar a casa con ese tiempo, así que asintió una vez y le permitió que la guiara hacia el refugio sin tomar el brazo que él cuidadosamente no se atrevió a ofrecer. El granero pertenecía a los Henderson, lo sabía, y olía a heno, a animales y a madera seca mientras entraban a trompicones, ambos goteando y temblando en el repentino silencio que se hizo cuando Julian cerró la pesada puerta contra la tormenta. Inmediatamente se quitó el abrigo y se lo ofreció, pero Eleanor negó con la cabeza, con una frialdad cortés, diciendo: «Estoy bastante bien, mi señor», aunque le castañeteaban los dientes y le temblaban las manos de frío y del terror de encontrarse a solas con él por primera vez desde aquella terrible noche en Londres. «Está empapada», dijo Julian en voz baja, su voz sin rastro de la arrogancia que recordaba, solo preocupación y una cuidadosa humildad que de alguna manera la enfureció más de lo que lo habría hecho la altivez. «Por favor, Lady Eleanor, sé que me desprecia y tiene todo el derecho a hacerlo, pero no deje que su justificado odio la lleve a enfermar por orgullo». Tomó el abrigo con los dedos rígidos y se lo envolvió sobre los hombros, odiando que estuviera cálido por el calor de su cuerpo y que esa calidez se sintiera como una misericordia que no deseaba aceptar de él, y permanecieron en un silencio incómodo roto solo por el tamborileo de la lluvia en el techo del granero y el ocasional retumbar de un trueno que sugería que la tormenta no pasaría rápidamente. «No lo desprecio», se escuchó decir Eleanor, las palabras emergiendo antes de que pudiera detenerlas, formales, medidas y completamente falsas. «Simplemente desearía que me dejara en paz y regresara a la vida que tuviera en Londres antes de que desarrollara esta peculiar obsesión por buscar la absolución por pecados que no pueden ser perdonados». Julian se estremeció como si lo hubiera golpeado, y bien, pensó ella,
que sintiera al menos una fracción del dolor que él le había causado, pero cuando habló, su voz permaneció firme, baja y terrible en su sinceridad. «No espero perdón», dijo él, manteniéndose a una distancia prudente que reconocía su necesidad de espacio. «Sé que lo que hice fue imperdonable, que destruí algo precioso por razones que no tenían nada que ver con usted y todo que ver con mi propia cobardía y miedo, y sé que ninguna disculpa, por muy genuina que sea, puede deshacer el daño que causé o restaurar lo que le arrebaté esa noche». La lluvia continuó su asalto implacable sobre el granero, y Eleanor se encontró atrapada no solo por el clima, sino por la intensidad de su mirada, por palabras que despojaban la ira fácil que había estado alimentando y la obligaban a enfrentar la verdad más complicada de que una parte de ella, una parte que despreciaba, deseaba desesperadamente creer que la transformación era posible, que la gente podía cambiar, que el hombre que estaba de pie ante ella no estaba simplemente representando el remordimiento, sino que entendía genuinamente la magnitud de su crueldad y la profundidad de su dolor. Meses después, cuando llegó el otoño y pintó el campo de Derbyshire en tonos de ámbar y oro, Julian permanecía en el pueblo, aunque Eleanor no le había dado ningún aliento explícito más allá de esa única conversación en el granero durante la tormenta, y algo en la calidad de sus interacciones había cambiado de maneras tan sutiles que Eleanor casi no se dio cuenta al principio, pues ahora había pequeños momentos que se acumulaban como hojas caídas, un asentimiento cuando se lo encontraba en el mercado, donde estaba comprando suministros para reparar el techo de la escuela del pueblo, un breve saludo intercambiado después del servicio dominical, cuando sus caminos se cruzaban en la puerta de la iglesia y ninguno huía de la presencia del otro. Un momento en que sus miradas se encontraron a través de la plaza del pueblo, y él sonrió con una delicadeza tan cuidadosa que ella se encontró incapaz de mantener su compostura gélida y apartó la vista no con ira, sino con confusión ante la calidez que amenazaba con florecer en su pecho. Su hermana menor, Catherine, llegó para una visita de 15 días a finales de septiembre, llena de chismes de Londres y preocupación fraternal, y observó a Julian desde la distancia antes de pronunciar con su característica franqueza que parecía genuinamente cambiado del hombre arrogante que había destruido la reputación de Eleanor, que su trabajo en el pueblo parecía sincero en lugar de una actuación, y que quizás Eleanor debería considerar la posibilidad de que el perdón podría liberarla a ella tanto como lo absolvería a él. «¿Todavía lo amas?», dijo Catherine una noche mientras se sentaban frente al fuego, su voz suave pero segura. «O quizás amas al hombre en que se ha convertido, que no es exactamente lo mismo, pero podría ser mejor, pues no podemos construir futuros sobre quiénes eran las personas, sino solo sobre quienes eligen ser ahora». Eleanor lo negó, por supuesto, pero las palabras la atormentaron en los días siguientes, particularmente una tarde dorada, cuando caminaba por el prado del pueblo y vio a Julian con un grupo de niños, enseñándoles a volar cometas que evidentemente había construido él mismo, con el abrigo quitado y su risa genuina, mientras la cometa de una niñita se elevaba más alto que todas las demás, y ella chillaba de alegría. Él levantó la vista y vio a Eleanor observando, y por un momento ninguno se movió. Y luego la niñita tiró de su manga reclamando su atención, y él se volvió hacia los niños, pero algo en ese breve intercambio golpeó a Eleanor con una fuerza inesperada, pues vio en esa escena el fantasma de los sueños que una vez había albergado antes de esa terrible noche en Londres.
sueños de familia, de hijos y de un hombre que no sería solo un marido, sino un compañero, sueños que había creído aplastados sin posibilidad de renacer, pero que ahora se agitaban dolorosamente en su corazón como flores de primavera empujando a través de la tierra helada. Esa noche yació despierta en su cama en Hartley Manor y pensó en la dificultad de abrir un corazón herido, en lo mucho más fácil que era permanecer encerrada en un hielo protector que arriesgarse a la vulnerabilidad del deshielo. En sí poseía el coraje para creer que la transformación era genuina y duradera en lugar de una actuación temporal, y se preguntó si se estaba protegiendo de más daño o simplemente castigándolos a ambos por pecados que quizás habían sido suficientemente expiados a través de una acción sostenida y una devoción paciente, y no encontró respuestas en la oscuridad, sino solo preguntas que no la dejaban descansar. El punto de inflexión llegó a mediados de octubre, cuando la señora Weatherby, la anciana vecina de Eleanor, que vivía sola en una cabaña al borde del pueblo, cayó gravemente enferma con una fiebre que la dejó postrada en cama y delirante, y la noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad de que la anciana no tenía familia que la cuidara y que las mujeres del pueblo se turnaban para velarla durante las largas noches. Eleanor llegó a la cabaña una tarde gris con una cesta de medicinas y caldo, preparada para tomar su turno junto al lecho de la enferma, y se detuvo en la puerta cuando vio a Julian ya allí, desplomado en una silla junto a la cama de la señora Weatherby, con ojeras bajo los ojos y las mangas de la camisa arremangadas, el abrigo desechado y la corbata aflojada como si hubiera estado allí durante muchas horas sin descanso, y en sus manos sostenía un libro gastado del que leía en voz alta, con una voz baja y constante, aunque la anciana parecía estar durmiendo. Levantó la vista cuando Eleanor entró, y ella vio el agotamiento en cada línea de su rostro, pero él simplemente le asintió y continuó leyendo hasta que llegó al final del capítulo. Luego marcó cuidadosamente la página y dejó el libro a un lado antes de levantarse para saludarla con la misma formalidad cuidadosa que siempre mantenía en su presencia. «Ha estado preguntando por usted», dijo en voz baja, señalando a la mujer dormida. «La fiebre sube y baja en ciclos, y en sus momentos de lucidez habla de lo amable que ha sido usted con ella, de cómo le trae verduras de su jardín y le lee los domingos por la tarde». Eleanor se acercó al lecho y colocó su mano en la frente de la señora Weatherby, encontrándola todavía demasiado caliente, pero quizás no tan ardiente como había sido según los informes que había escuchado, y se volvió hacia Julian con una pregunta en los ojos sobre cuánto tiempo había estado manteniendo esta vigilia. 3 días, admitió él. El médico dice que la crisis debería pasar pronto si podemos mantenerla cómoda y asegurarnos de que tome líquidos, y pensé que quizás podría ser de alguna utilidad aquí, ya que hay poco más que pueda ofrecer a este pueblo que me ha mostrado una gracia tan inesperada, a pesar de saber lo que soy y lo que he hecho. Trabajaron juntos durante la tarde y hasta la noche, Eleanor preparando cataplasmas y dando caldo con una cuchara entre los labios agrietados de la anciana, mientras Julian cambiaba las sábanas sucias y traía agua y realizaba todas las tareas poco glamorosas de la enfermería sin queja ni vacilación, y había algo profundamente íntimo en esta compañía silenciosa, este propósito compartido que no requería palabras, sino solo una presencia constante y manos suaves. Y Eleanor se encontró observándolo con nuevos ojos, mientras levantaba con cuidado a la señora Weatherby para ayudarla a beber, soportando su frágil peso con una ternura que parecía provenir de algún pozo profundo de compasión que no había imaginado que poseyera. Cuando la fiebre finalmente cedió cerca de la medianoche
y la anciana cayó en un sueño tranquilo, Eleanor sintió que las lágrimas de alivio y agotamiento le escocían en los ojos, y Julian las vio y le entregó su pañuelo sin comentarios, y ella lo tomó y se lo presionó contra la cara y se permitió sentir el peso de los últimos meses, el lento deshielo de su corazón congelado, la aterradora posibilidad de que quizás la transformación fuera real y la redención posible, y que el hombre que estaba a su lado en esta humilde cabaña era genuinamente diferente del cruel aristócrata que la había destruido en ese resplandeciente salón de baile. «Gracias», dijo cuando la señora Weatherby estuvo cómodamente instalada y salieron a la fresca noche de otoño, y fueron las primeras palabras de genuina calidez que le había dirigido desde aquel día en el granero, y vio que algo cambiaba en su expresión, una esperanza encendiéndose como una llama frágil que no se atrevía a reconocer demasiado abiertamente por miedo a extinguirla. Caminaron juntos a través del bosque otoñal hacia Hartley Manor, sin tocarse, pero moviéndose en un silencio sociable, roto solo por el susurro de las hojas caídas bajo sus pies. Y cuando llegaron al lugar donde sus caminos se separarían, Julian habló con cuidadosa deliberación sobre su propia soledad, sobre cómo aquella terrible noche en Londres se había convertido en el momento definitorio de su vida, no por lo que había hecho, sino por lo que había revelado sobre el hombre que había sido y el hombre que desesperadamente quería llegar a ser, sobre cómo cada día en este pueblo había sido tanto penitencia como transformación, sufrimiento y gracia entrelazados, y Eleanor escuchó con su corazón descongelándose lentamente como el hielo cediendo por fin al calor persistente de la primavera. El invierno se acercaba con la primera escarcha, plateando las ramas desnudas y los prados de Derbyshire. Y en esos días acortados, Eleanor y Julian desarrollaron una amistad cautelosa que creció como cuidadosas puntadas remendando una tela rasgada, pues sus paseos juntos se convirtieron en eventos regulares que el pueblo notaba con gentil aprobación en lugar de escándalo, y discutían sobre libros con la fácil familiaridad de almas gemelas, debatiendo sobre filosofía y poesía mientras recorrían caminos familiares ahora bordeados de hielo, y Eleanor se encontró compartiendo esperanzas que había creído enterradas para siempre, mientras Julian hablaba de sus propios sueños con una vulnerabilidad que parecía imposible en el arrogante conde que una vez había medido todas las cosas por la riqueza y el estatus. Él nunca presumió nada más allá de la amistad, nunca buscó su mano ni pronunció palabras de intención romántica, y esta contención, paradójicamente, la acercó más a él de lo que cualquier declaración apasionada podría haberlo hecho, pues entendió que él le estaba permitiendo establecer cada límite y controlar cada paso de su progresión, y había un profundo respeto en esa paciencia. Una tarde nevada, a finales de noviembre, la madre de Eleanor extendió una invitación para que Julian cenara en Hartley Manor, y él llegó sin regalos extravagantes, solo un pequeño libro de flores silvestres prensadas que había recogido durante el otoño, cada flor cuidadosamente etiquetada con la fecha y el lugar donde la había encontrado, y la madre de Eleanor los observó a ambos durante toda la comida, con ojos que veían lo que quizás la propia Eleanor todavía se resistía a reconocer, la forma en que la mirada de Julian seguía a su hija con cuidadosa ternura, la forma en que la risa de Eleanor brotaba más libremente que en años, la sutil danza de dos personas encontrando el camino de regreso a la plenitud a través de la presencia del otro. Después de la cena, se sentaron frente al fuego en el salón,
mientras la madre de Eleanor se retiraba con una gracia cómplice, dejándolos solos en el cálido círculo de la luz del fuego, y hablaron hasta altas horas de la noche, mientras la nieve caía sin cesar más allá de las ventanas escarchadas, y Julian habló con cruda honestidad sobre la profundidad de su autodesprecio en los meses posteriores a aquel terrible baile, sobre cómo la insistencia de su padre, en su lecho de muerte, de que un conde debía casarse por conveniencia, en lugar de por afecto, había envenenado su pensamiento, sobre cómo había destruido a la única persona que genuinamente había conmovido su corazón, porque había sido demasiado cobarde para desafiar las expectativas y demasiado arrogante para reconocer que el verdadero valor no tenía nada que ver con la fortuna o la consecuencia. Eleanor escuchó sin interrupción, observando el juego de la luz del fuego en su rostro, mientras él desnudaba los rincones más oscuros de su alma, y cuando terminó de hablar, se encontró compartiendo su propio dolor a cambio, no sólo la humillación de esa noche, sino la herida más profunda de haberse creído indigna de amor, de haber interiorizado el juicio de la sociedad de que de alguna manera era menos, porque su dote era modesta y la finca de su familia pequeña, y habló de su curación gradual aquí en el campo, de aprender a valorarse a sí misma no a través de los ojos de los demás, sino a través de su propio reconocimiento de su valía inherente, y Julian escuchó con una atención tan feroz que se sintió verdaderamente vista quizás por primera vez en su vida, no como un adorno o una inferior social, sino como un ser humano completo y valioso, cuyos pensamientos y sentimientos importaban profundamente. Cuando el reloj dio la medianoche y el fuego se había reducido a brasas incandescentes, Julian se levantó para despedirse, y Eleanor lo acompañó hasta la puerta, donde la nieve fresca se había acumulado contra el umbral, y él se detuvo allí, en el frío pasillo, y dijo simplemente que conocerla de verdad, había sido el mayor privilegio de su vida, y ella sintió que algo cambiaba irrevocablemente en su pecho. El último muro defensivo desmoronándose por fin para revelar la verdad que se había estado protegiendo de reconocer, que ahora confiaba en él de maneras que había creído imposibles, que la transformación era real, sostenida y digna de fe. La temporada navideña llegó con el pueblo transformado en algo salido de una pintura pastoral, cada cabaña adornada con acebo y hiedra, y la pequeña iglesia de piedra donde Eleanor había encontrado consuelo durante sus días más oscuros, ahora brillaba con la luz de las velas, mientras la comunidad se reunía para la celebración tradicional que marcaba el corazón del invierno, y Eleanor asistió con un vestido de terciopelo verde oscuro que su madre le había enviado desde Londres, más simple que las modas que había usado antes, pero infinitamente más adecuado para la mujer en la que se había convertido. Y cuando Julian llegó y la vio de pie cerca del altar arreglando ramas de pino, algo cruzó su rostro que le cortó la respiración, una mirada de ternura tan profunda que tuvo que darse la vuelta para recomponerse. Asistieron juntos a la celebración, y aunque mantuvieron la distancia adecuada como siempre, el pueblo notó su compañía con una gentil especulación que Eleanor podía sentir como una corriente cálida bajo la superficie de cada conversación, y descubrió que no le importaba cómo lo habría hecho antes, pues esta gente solo le había mostrado amabilidad y había aceptado la presencia de Julian entre ellos con la generosidad de quienes entendían que la redención era posible para cualquier alma dispuesta a buscarla con intención genuina. Después del servicio, cuando se compartieron vino caliente especiado y pasteles dulces en el salón de la iglesia y los niños corrían riendo entre los adultos, Julian llevó a Eleanor aparte al tranquilo santuario de la iglesia vacía, donde las velas aún parpadeaban en el altar
y el aroma a pino y cera de abeja pesaba en el aire frío, y allí, en ese espacio sagrado, hizo la pregunta que ella había estado esperando y temiendo a la vez. Si alguna vez podría perdonarlo por completo, si la sombra de esa terrible noche siempre se interpondría entre ellos, si podría imaginar un futuro en el que pudieran ser más que los cuidadosos amigos en que se habían convertido. Eleanor se paró en el círculo de luz de las velas y sintió que la pregunta penetraba hasta lo más profundo de su ser, obligándola a enfrentar la verdad que había estado evitando durante semanas. Y reconoció con dolorosa claridad que ya lo había perdonado, que el perdón se había deslizado gradualmente a través de la evidencia acumulada de su transformación, a través de su paciencia y humildad, y las innumerables pequeñas bondades que había mostrado no solo a ella, sino a todos en este pueblo que le habían concedido la gracia de su aceptación. Pero el perdón y la confianza eran países diferentes, separados por un mar vasto y traicionero, y no sabía si poseía el coraje para hacer esa travesía. «Te he perdonado», dijo en voz baja, observando cómo la expresión de él cambiaba de esperanza a algo más complejo. «Pero todavía no sé si puedo confiarte mi corazón de nuevo, pues lo tuviste una vez y lo aplastaste sin dudarlo, y aunque creo que has cambiado, aunque veo la evidencia de ese cambio cada día, todavía hay una parte de mí que recuerda el dolor y teme que quizás todo esto sea una actuación, que quizás cuando seas puesto a prueba volverás al hombre que eras y me encontraré destruida una vez más». Julian escuchó sin ponerse a la defensiva, y cuando ella terminó, simplemente asintió y dijo que lo entendía, que no tenía derecho a pedir más de lo que ella podía dar, que esperaría el tiempo que fuera necesario para que ella se sintiera lo suficientemente segura como para arriesgar su corazón de nuevo. Y había una aceptación tan genuina en sus palabras que Eleanor sintió que las lágrimas le escocían los ojos, pues supo en ese momento que un hombre que podía escuchar su miedo sin tratar de desestimarlo o minimizarlo, que podía honrar sus límites sin resentimiento, era un hombre fundamentalmente diferente de aquel que la había humillado en ese salón de baile. Regresaron juntos a la celebración y la noche transcurrió en calidez y comunidad, y esa noche, cuando Eleanor yacía en su cama observando la luz de la luna platear la escarcha en su ventana, reconoció la verdad que había estado creciendo en su corazón durante meses, la aterradora y maravillosa realidad de que se había enamorado del hombre en que Julian se había convertido, que amaba su gentileza y su humor, y la forma en que escuchaba como si sus palabras fueran tesoros, que amaba la paciencia que había mostrado y el genuino remordimiento que llevaba no como una actuación, sino como una transformación. Pero junto a ese amor vivía el miedo, la parte de animal herido en ella que recordaba la traición y no podía creer del todo que la seguridad fuera posible, y supo que antes de poder abrir completamente su corazón, necesitaría encontrar el coraje para elegir la vulnerabilidad de nuevo, a pesar de todos los argumentos razonables en contra. La primavera temprana llegó con una calidez tentativa que sacó los primeros azafranes de la tierra aún fría, y había pasado casi un año desde que Julian apareció por primera vez en el pueblo buscando redención, un año de transformación gradual que Eleanor podía medir en momentos acumulados de confianza y comprensión. Y fue en esta estación de renovación que llegó una carta inesperada con el matasellos de Londres y la escritura familiar de Lady Catherine Pemberton, una de las pocas amigas que no había abandonado a Eleanor después de esa terrible noche, y la invitación era para un baile en la residencia de los Pemberton, con una nota que expresaba la esperanza de Catherine de que Eleanor pudiera finalmente regresar a la sociedad, aunque solo fuera por una sola noche,
entre aquellos que realmente la valoraban. El primer instinto de Eleanor fue declinar, como había declinado todas esas invitaciones en los últimos meses, para permanecer segura en el campo donde su vida había sido reconstruida y su corazón cuidadosamente protegido, pero algo en las palabras de Catherine removió un viejo anhelo que había creído enterrado para siempre, el deseo no de esconderse de su pasado, sino de enfrentarlo en sus propios términos. Y cuando Julian se enteró de la invitación durante uno de sus paseos vespertinos por el campo que despertaba, se detuvo junto a un seto recién reverdecido, con el crecimiento primaveral, y habló con cuidadosa gentileza sobre si quizás ella podría considerar aceptar, no por el bien de la sociedad, sino por el suyo propio, para reclamar lo que le habían quitado esa noche, para demostrarse a sí misma que podía estar en esos salones resplandecientes ya no como una víctima, sino como una mujer que conocía su valor independientemente del juicio de los demás. La respuesta inmediata de Eleanor fue un miedo que surgió agudo y familiar en su pecho, la sensación recordada de cientos de ojos observando su humillación, y habló de este miedo con una vulnerabilidad que habría sido imposible un año atrás, explicando que no sabía si poseía el coraje para situarse una vez más en ese mundo donde había sido tan completamente destruida, y Julian escuchó sin intentar persuadirla o desestimar sus preocupaciones, y entonces dijo algo que lo cambió todo, que quizás el miedo en sí mismo era razón suficiente para ir, que huir de lo que nos asusta le da un poder permanente sobre nuestras vidas, mientras que enfrentarlo con apoyo y preparación podría transformar el terror en triunfo. Discutieron sus miedos durante largas conversaciones en las semanas siguientes, mientras los narcisos florecían en profusión dorada y el pueblo celebraba los días cada vez más largos, y Julian se ofreció a escoltarla si ella lo deseaba, a estar a su lado en esos salones de baile donde una vez la había herido tan terriblemente, pero enfatizó que la elección era enteramente suya y que no habría juicio por su parte independientemente de su decisión, y esta libertad para elegir sin presión, paradójicamente, hizo que la posibilidad pareciera menos abrumadora, pues reconoció que regresar a Londres sería un acto de reclamación en lugar de sumisión, una declaración de que no permitiría que una noche terrible definiera los límites de toda su existencia. Eleanor tomó su decisión una mañana en que los capullos de manzano caían como nieve sobre el huerto, y ella había estado enseñando en la escuela del pueblo, observando a sus alumnos abordar lecciones difíciles con el tipo de coraje que proviene de no conocer todavía todas las formas en que el mundo podría herirlos. Y se dio cuenta de que había pasado 3 años construyendo fuerza y autoconocimiento en este pacífico refugio, y quizás era hora de probar si esa base era lo suficientemente sólida como para soportar el escrutinio de la sociedad que una vez la había rechazado, y le escribió a Catherine, aceptando la invitación con manos que temblaban solo ligeramente, y le dijo a Julian esa noche que regresaría a Londres, pero que lo haría en sus propios términos, como la mujer en la que se había convertido en lugar de la niña asustada que había sido, y en sus ojos vio orgullo y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de anticipación y miedo residual. La preparación para Londres se convirtió en una empresa cuidadosa que ocupó las semanas entre la decisión de Eleanor y el viaje real. Y aunque su madre enviaba muestras de tela y figurines de moda desde la ciudad, sugiriendo que Eleanor encargara nuevos vestidos en los últimos estilos, Eleanor reconoció que la verdadera transformación requerida no era de seda y bordado,
sino de fortificación interior, la reconstrucción de la confianza que había sido destrozada 3 años antes en un momento de crueldad pública, y así, mientras que sí permitió que la costurera del pueblo actualizara varios de sus vestidos existentes con nuevos adornos y mangas más a la moda, pasó mucho más tiempo preparando su mente y espíritu para el calvario de reingresar a una sociedad que había presenciado su destrucción y no había hecho nada para defenderla. Caminaba por el campo con una determinación feroz, como si pudiera absorber la fuerza de las colinas perdurables y los árboles antiguos, y ensayaba en su mente cómo se mantendría cuando comenzaran los susurros, cómo enfrentaría las miradas curiosas o crueles con la dignidad de una mujer que ya no requería validación externa para conocer su valía. Y Julian observaba estos preparativos desde una distancia respetuosa, ofreciendo apoyo cuando se le pedía, pero sin presumir nunca de guiar sus elecciones. Y cuando llegó el momento de su partida, tomó la decisión de viajar por separado a Londres, entendiendo que ella necesitaba reclamar este territorio en sus propios términos, en lugar de llegar bajo su protección como una criatura frágil que requiere un guardián. Eleanor viajó a Londres con su madre a finales de abril, cuando la ciudad estaba viva con la emoción del comienzo de la temporada, y mientras su carruaje rodaba por calles que no había visto en 3 años, sintió que su pulso se aceleraba con una mezcla complicada de anticipación y pavor, pues aunque había cambiado profundamente en su exilio campestre, Londres seguía siendo exactamente como la recordaba, hermosa y brutal, resplandeciente de posibilidades y afilada con juicios, un lugar donde las reputaciones podían construirse o demolerse con una sola palabra bien colocada. El baile de los Pemberton llegó en una noche cálida, cuando el aroma de las lilas flotaba a través de las ventanas abiertas, y todas las familias de moda de Londres se reunían en el magnífico salón de baile al que Eleanor entró con la cabeza alta y la mano firme en el brazo de su madre, y sintió el momento en que la conciencia de su presencia se extendió por la multitud. La pausa en las conversaciones y el giro de cabezas que había anticipado y contra el cual se había armado, y algunos rostros mostraron un placer genuino por su regreso, mientras que otros exhibían la ávida curiosidad de aquellos que esperaban presenciar un nuevo drama, pero Eleanor descubrió que podía enfrentar todas estas miradas sin la vergüenza aplastante que una vez la había llevado a esconderse, pues había pasado 3 años aprendiendo que su valor no estaba determinado por las opiniones de personas que nunca la habían conocido realmente. Entonces, la atmósfera en el salón de baile cambió con la entrada de Julian, y los ojos de Eleanor lo encontraron a través de la extensión del suelo pulido y los bailarines arremolinados tan seguramente como una brújula encuentra el norte, y vio en su expresión tanto nerviosismo como determinación. Y cuando comenzó a moverse a través de la multitud hacia ella con una deliberación lenta que permitió que cada persona presente marcara su intención, sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, no con miedo, sino con el profundo reconocimiento de que este momento representaba la convergencia de viajes separados hacia la curación. Y cuando se detuvo ante ella, hizo una reverencia con perfecta cortesía y preguntó, con una voz que se escuchaba lo suficiente para que los cercanos oyeran, si le haría el honor de un baile. Eleanor colocó su mano en la suya y dijo sí, con una claridad que se sintió como una reclamación, como la apertura de una puerta que había pensado permanentemente sellada. Y mientras se movían juntos hacia el centro del salón de baile, donde 3 años atrás él la había destruido,
comprendió que no estaba caminando hacia la repetición del dolor pasado, sino hacia la posibilidad de la transformación, y que lo que sucediera en los próximos momentos sería enfrentado por una mujer que había aprendido a través del sufrimiento, la soledad y la confianza gradual, que poseía reservas de fuerza que nunca había imaginado en aquellos días inocentes antes de aprender cuán profundamente podía herir el mundo. El vals comenzó con las familiares notas de una música que Eleanor no había oído en 3 años, y mientras la mano de Julian se posaba en su cintura y su propia mano descansaba sobre su hombro, sintió el peso de cientos de ojos sobre ellos, la atención colectiva de la sociedad londinense centrada en este momento de reunión pública entre el hombre que la había destruido y la mujer que había sobrevivido a esa destrucción. Y Julian la guió a través de los primeros pasos con una gracia que contradecía la tensión que podía sentir en su cuerpo, y se inclinó cerca para que sus palabras sólo llegaran a sus oídos en medio de la música y los murmullos, y habló de cómo había imaginado este momento innumerables veces durante los largos meses de buscar su perdón, cómo había soñado con sostenerla así, pero nunca se había atrevido a creer que ella le concedería tal misericordia, y su voz llevaba el temblor de una emoción genuina mientras confesaba que la amaba con una profundidad que lo aterrorizaba, que ella se había convertido en la medida con la que juzgaba todas sus acciones, preguntándose, antes de cada decisión, si estaba siendo el hombre digno de Eleanor Hartley o simplemente el cobarde que la había herido. Y el corazón de Eleanor latía con tanta fuerza que pensó que seguramente él debía sentirlo donde sus manos se unían, y quiso responder, decirle que ella también había recorrido un viaje inesperado desde el odio, pasando por el respeto a regañadientes, hasta algo que se parecía notablemente al amor. Pero antes de que pudiera formar las palabras, Julian comenzó a ralentizar sus movimientos, guiándolos hacia el centro del salón de baile, donde la multitud era más densa y los ojos observadores más numerosos. Y Eleanor sintió un repentino nudo de miedo mientras el recuerdo superponía el momento presente con el fantasma de esa terrible noche de 3 años atrás, pues fue precisamente en este lugar donde él había detenido su vals antes y había pronunciado esas crueles palabras que habían destrozado su mundo. Y su respiración se entrecortó y sus pasos vacilaron cuando Julian los detuvo por completo exactamente donde habían estado cuando él la destruyó, y por un instante terrible Eleanor pensó que podría haberse equivocado en todo, que todo este año de cuidadoso cortejo había sido simplemente una elaborada preparación para alguna nueva y más devastadora humillación. Pero entonces Julian tomó ambas manos de ella en las suyas y se volvió para enfrentar no a ella, sino a la multitud reunida, y su voz cuando habló fue clara y potente, afinada para llegar a cada rincón del ahora silencioso salón de baile, y dijo que 3 años atrás, en este mismo lugar, había cometido un acto de una crueldad tan profunda que atormentaba cada uno de sus momentos de vigilia, que había humillado públicamente a una mujer de extraordinaria gracia y bondad porque su propia cobardía y orgullo lo habían hecho arremeter contra las mismas cualidades que lo atraían, y declaró ante todos estos testigos que Lady Eleanor Hartley era la mujer más fina que había conocido, poseedora de una fuerza y dignidad que sus propias acciones habían puesto a prueba, pero no habían podido quebrar, y que se presentaba ante ellos no para pedir su perdón, pues eso no les correspondía a ellos concederlo, sino para reconocer públicamente el daño que había hecho y la profunda indignidad que sentía en su presencia, y el salón de baile permaneció congelado en un silencio conmocionado, mientras Eleanor
Sentía que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Pero no eran las lágrimas de humillación que había derramado en este lugar antes. Eran lágrimas de liberación y curación, el agua salada que lavaba los últimos residuos de vergüenza y miedo. Y cuando Julian se volvió hacia ella con ojos que contenían tanto esperanza como terror, descubrió que no podía hablar más allá de la emoción que le cerraba la garganta, pero apretó sus manos en silenciosa respuesta, y a su alrededor los susurros comenzaron a elevarse como el viento entre las hojas de otoño, algunos escandalizados y otros conmovidos. Pero Eleanor descubrió, en ese momento de vulnerabilidad pública, que ya no le importaba lo que ninguno de ellos pensara, pues había reclamado no solo su lugar en estos salones resplandecientes, sino algo mucho más valioso: la certeza de su propio valor y el coraje para creer que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando se encontraban con un remordimiento genuino y un amor paciente. Las secuelas del baile se extendieron por la sociedad londinense con la fuerza de una piedra arrojada a aguas tranquilas, y en los días siguientes Eleanor se encontró siendo objeto de intensa especulación y opiniones divididas, pues algunos miembros del TON veían la disculpa pública de Julian como una escandalosa muestra de emoción impropia de un conde, mientras que otros susurraban que había sido el gesto más romántico presenciado en años, y hubo quienes habían abandonado a Eleanor 3 años antes que ahora buscaban renovar su amistad como si nada hubiera ocurrido. Extendiendo invitaciones y haciendo propuestas de amistad que Eleanor recibió con educada distancia, pues había aprendido durante su exilio qué relaciones poseían sustancia genuina y cuáles eran meramente las conexiones de conveniencia de los buenos tiempos, y descubrió, para su propia sorpresa, que sus opiniones ya no tenían poder sobre su sentido de valía, que la aprobación o desaprobación de personas que se habían mostrado carentes de lealtad no podía tocar el núcleo de autoconocimiento que había construido durante esos años tranquilos en Derbyshire. El reconocimiento público de Julian de su crueldad había cambiado la narrativa de maneras sutiles y profundas, transformando a Eleanor a los ojos de la sociedad de una mujer que había sido justamente puesta en su lugar a una mujer que había sido gravemente agraviada y que había mostrado una gracia notable al aceptar una disculpa que muchos consideraban insuficiente para la ofensa. Y aunque esta reevaluación trajo una medida de rehabilitación social, no fue esta validación externa lo que le importó a Eleanor, sino la realización interna que floreció en su corazón en los momentos de calma después del baile, el reconocimiento de que estaba lista para confiar plenamente en Julian, para creer no solo en su remordimiento, sino en la transformación fundamental que había presenciado a lo largo de su año juntos. Las semanas siguientes trajeron un cortejo diferente a cualquiera que Eleanor hubiera imaginado en sus sueños de niña antes de que el mundo le enseñara sobre el dolor y la curación, pues Julian la cortejó con una paciencia y atención que hablaban de un profundo respeto en lugar de mera pasión, y caminaron juntos por Hyde Park bajo la suave luz de las mañanas de mayo, cuando el mundo parecía recién hecho y lleno de posibilidades, y la llevó al teatro donde se sentaron en su palco y discutieron las representaciones con una facilidad que provenía de una genuina compañía intelectual, y pasaron noches en salones tranquilos enzarzados en conversaciones que iban desde la poesía a la filosofía y las pequeñas observaciones sobre la naturaleza humana que revelaban cuán a fondo habían llegado a conocer las mentes y los corazones del otro. Julian entendió que el verdadero cortejo requería ganarse la confianza no solo de Eleanor, sino de toda su familia, y así
visitó a su madre con respetuosa regularidad e involucró a la hermana menor de Eleanor en conversaciones sobre sus intereses y esperanzas, y no hizo presunciones sobre su bienvenida, sino que construyó su lugar en sus vidas a través de actos acumulados de consideración y cuidado genuino, y la madre de Eleanor, que había mantenido reservas nacidas del amor protector y el recuerdo del sufrimiento de su hija, se encontró gradualmente convencida por la evidencia de un cambio sostenido, por la forma en que Julian miraba a Eleanor con reverencia en lugar de posesión, por su disposición a aceptar sin queja el ritmo más lento y el mayor escrutinio que sus acciones pasadas le habían ganado. Eleanor se encontró reflexionando a menudo durante estas semanas sobre la naturaleza de la transformación, tanto la de Julian como la suya propia, pues reconoció que no era la misma mujer que había huido de Londres 3 años atrás, avergonzada y devastada, que el sufrimiento que había soportado y la soledad que había abrazado la habían forjado en alguien más fuerte y más sabio, alguien capaz de discernimiento y perdón sin sacrificar el respeto propio. Y vio también que el cambio de Julian no era una actuación temporal diseñada para ganar su mano, sino un reordenamiento fundamental de sus valores y prioridades, evidenciado no solo en grandes gestos, sino en las pequeñas elecciones diarias que hacía sobre cómo tratar a cada persona que encontraba, desde el par de más alto rango hasta el sirviente que le traía el té. Y comprendió que ambos caminaban hacia un futuro construido no sobre los cimientos superficiales de la atracción inicial o la ventaja social, sino sobre el lecho de roca más profundo del respeto mutuo y el entendimiento ganado con esfuerzo. Y este conocimiento la llenó de una alegría serena que se sentía más sustancial y duradera que cualquier emoción que hubiera experimentado en aquellos días inocentes antes de que el mundo le enseñara que el amor que vale la pena tener debe ser probado, demostrado y elegido con los ojos abiertos y un corazón que había aprendido la diferencia entre palabras bonitas y devoción genuina. La primavera tardía llegó con la particular suavidad que pertenece a principios de junio, cuando el campo inglés parece contener la respiración entre el vigor del nuevo crecimiento y la somnolienta abundancia del verano. Y fue en esta estación de transición suave que Julian llegó a Hartley Manor con un propósito que Eleanor sintió en el momento en que lo vio de pie en el jardín donde una vez había buscado refugio de su devastación, el mismo jardín donde había caminado círculos interminables, tratando de convencer a su corazón roto de que algún día podría latir sin dolor. Y ahora aquí estaba el hombre que había causado esa ruptura, transformado por el tiempo y el esfuerzo genuino en alguien a quien había llegado a amar con una profundidad que todavía la sorprendía en momentos de calma. Y Julian sostenía su sombrero en las manos, y había un temblor en sus dedos que hablaba de nerviosismo a pesar de todos los desafíos que ya había enfrentado para ganar su confianza. Y le preguntó si podría caminar con él entre las rosas que apenas comenzaban a desplegar sus pétalos en tonos de crema, rubor y el carmesí más profundo, y Eleanor tomó su brazo ofrecido y se movieron por los senderos del jardín en un silencio que contenía anticipación en lugar de incomodidad, hasta que Julian se detuvo bajo un cenador cargado de rosales trepadores cuyo perfume endulzaba el aire a su alrededor, y se volvió para enfrentarla con una expresión que combinaba esperanza, miedo y un amor tan evidente que Eleanor sintió que se le cortaba la respiración incluso antes de que comenzara a hablar. Y sus palabras cuando llegaron no fueron el discurso practicado de un hombre haciendo un gran gesto romántico,
sino la confesión vacilante y honesta de alguien que ofrece la verdad de su corazón transformado. Y dijo que había pasado 3 años aprendiendo a ser digno de ella, 3 años comprendiendo que el verdadero cambio requería no proclamaciones dramáticas, sino el paciente trabajo diario de ser mejor, y reconoció que nunca podría borrar lo que le había hecho en ese salón de baile, que el recuerdo de su crueldad siempre permanecería como un testimonio del hombre que había sido y un recordatorio del hombre que nunca más debía ser. Y entonces se arrodilló allí en la tierra del jardín sin importarle su fina ropa, y le preguntó si consentiría en casarse con él, no por su título o riqueza o las ventajas sociales que tal unión podría traer, sino porque la amaba con cada partícula de su ser y pasaría el resto de sus días esforzándose por merecer el regalo de su presencia en su vida. Y Eleanor miró a este hombre que la había destruido y luego se había reconstruido a sí mismo y su fe en la posibilidad de la redención, y se dio cuenta de que su respuesta se había estado formando durante todos los meses de verlo demostrar a través de acciones sostenidas que las personas podían, de hecho, transformarse cuando estaban motivadas por un remordimiento y amor genuinos. Y dijo que sí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo había visto enfrentarlo sin vacilar y elegir convertirse en alguien diferente, alguien digno de confianza, amor y la segunda oportunidad que ahora entendía que requería coraje tanto de quien la concedía como de quien la recibía. Y Julian se levantó y tomó sus manos con una gentileza que parecía reconocer la preciosidad de lo que ella le estaba dando. Y permanecieron juntos bajo las rosas, planeando no una gran boda de sociedad diseñada para impresionar al Ton, sino una ceremonia sencilla, centrada en lo único que realmente importaba, el amor que se había ganado a través de la paciencia, el perdón y la voluntad de dos personas de creer que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando se encontraban con una devoción genuina y el paso del tiempo. El verano llegó a Hartley Manor con el resplandor particular que pertenece a finales de junio, cuando el campo inglés parece brillar con una belleza casi de otro mundo, y fue en un día así, 3 años después de la humillación que casi la había destruido, que Eleanor se encontraba en la pequeña capilla de piedra que había presenciado generaciones de ocasiones familiares de los Hartley, preparándose para unir su vida al hombre que una vez había sido su mayor fuente de dolor y se había convertido en su más profunda fuente de alegría, y la capilla no estaba llena de las multitudes resplandecientes de la sociedad londinense, sino de aquellos cuya presencia tenía un significado genuino, su familia y los amigos del pueblo que la habían sostenido durante el período más oscuro de su vida, y el pequeño círculo de verdaderos compañeros de Julian que habían presenciado su transformación y la habían apoyado sin juzgar. Y mientras Eleanor caminaba por el corto pasillo del brazo de su padre, era agudamente consciente de que no era la niña asustada que una vez había temblado ante las opiniones de personas que valoraban la apariencia sobre la sustancia, sino una mujer que había aprendido a través del sufrimiento y la curación a conocer su propio valor independientemente de la validación externa, y llevaba un vestido de sencilla elegancia en seda color crema que no necesitaba ornamentación elaborada porque ella misma se había convertido en el adorno. Su rostro radiante, con una felicidad que provenía de elegir el amor con los ojos abiertos y un corazón que había sido roto y remendado más fuerte que antes, y cuando llegó al altar donde esperaba Julian, vio en su expresión una reverencia que hablaba de su comprensión del regalo que le estaba dando, la confianza que había pasado 3 años ganándose a través de acciones pacientes,
en lugar de promesas vacías. Y el vicario comenzó la ceremonia con palabras sobre la naturaleza sagrada del matrimonio y el compromiso requerido para construir una vida juntos. Pero Eleanor apenas escuchó las frases tradicionales porque estaba completamente concentrada en el rostro de Julian y las lágrimas que se acumulaban en sus ojos mientras la miraba. Y cuando llegó el momento de los votos, Julian no pronunció las palabras estándar, sino una promesa que él mismo había escrito, comprometiéndose a pasar cada día restante de su vida esforzándose por ser digno de su fe en él, a honrar su fuerza y gentileza, a construir con ella una asociación fundada en el respeto mutuo y la comprensión de que el amor que vale la pena tener debe ser cuidado con esmero y protegido ferozmente, y los propios votos de Eleanor reconocieron el viaje que habían recorrido juntos. El dolor que se había transformado en crecimiento, la confianza rota que se había reconstruido más fuerte a través del esfuerzo genuino y el tiempo, y prometió caminar a su lado no como su subordinada, sino como su compañera igualitaria en la creación de una vida que honrara tanto las lecciones de su difícil pasado como las posibilidades de su futuro compartido. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Julian la besó allí, en esa sencilla capilla llena de personas que genuinamente los amaban a ambos, Eleanor sintió una plenitud que no tenía nada que ver con alcanzar finalmente el estado de casada que una vez había soñado en su inocente niñez, y todo que ver con haber encontrado un amor que había sido probado, demostrado y elegido con sabiduría en lugar de ingenuidad, y la celebración que siguió fue cálida y genuina. Sin pretensiones ni actuaciones, solo comida, risas y la simple alegría de personas que se preocupaban el uno por el otro, reunidas para presenciar el comienzo de un matrimonio que todos los presentes entendían que había sido ganado en lugar de simplemente arreglado. Y al acercarse la noche, y mientras Eleanor y Julian se preparaban para partir hacia la primera noche de su vida de casados, se detuvieron un momento mirando hacia atrás a la capilla, la mansión y los jardines donde gran parte de su historia se había desarrollado, y Julian tomó su mano y dijo suavemente que dividirían su tiempo entre Londres y el campo, creando una vida que se nutriera de lo mejor de ambos mundos. Y Eleanor sonrió y apretó su mano, sabiendo que dondequiera que fueran, llevarían consigo el conocimiento de que habían construido algo raro y precioso. Un amor fundado no en las atracciones superficiales de la juventud, sino en el lecho de roca más profundo del respeto, la transformación genuina y el coraje necesario para creer que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando se encontraban con la paciencia y una devoción inquebrantable. Habían pasado 5 años desde aquella boda de verano en Hartley Manor, 5 años que habían transformado la cuidadosa esperanza de los recién casados en la serena satisfacción de un matrimonio que había sido puesto a prueba incluso antes de comenzar y que, por lo tanto, se había construido sobre cimientos más profundos de lo que la mayoría de las parejas jamás conocieron. Y fue en una tarde de otoño de 1826 que Eleanor se paró en la ventana de su finca rural, observando a sus 2 hijos pequeños jugar en los jardines donde una vez había caminado sola, curando heridas que había pensado que nunca sanarían, y su hija Catherine, que tenía 4 años con el cabello oscuro de su padre y los ojos pensativos de su madre, intentaba enseñar a su hermano menor, Thomas, la forma correcta de sostener un libro, aunque a los 2 años
Él estaba mucho más interesado en pasar las páginas para escuchar el satisfactorio susurro que en las historias que contenían. Y Eleanor sintió que su corazón se expandía con una felicidad tan profunda que todavía la sorprendía en momentos como estos, cuando se detenía a considerar la vida que había construido de las cenizas de su humillación. Y oyó el sonido de cascos y se giró para ver a Julian subiendo por el camino desde el pueblo, donde había pasado la tarde ayudando a reparar el techo de la escuela porque, a pesar de su título y riqueza, nunca había olvidado las lecciones aprendidas durante esos 3 años de demostrar su valía, y desmontó e inmediatamente alzó a ambos niños, que chillaron de alegría por la llegada de su padre, y Eleanor salió a recibirlos, y Julian la miró por encima de las cabezas de los niños con una expresión que todavía contenía asombro, como si no pudiera creer del todo su buena fortuna al habérsele concedido esta segunda oportunidad de felicidad, y más tarde, después de que los niños hubieran comido, se hubieran bañado y hubieran sido arropados en sus camas con cuentos y besos, Eleanor y Julian se sentaron juntos en la biblioteca, donde un fuego crepitaba contra el frío otoñal, y hablaron, como solían hacer, de las preocupaciones ordinarias de su vida compartida, asuntos de la finca, la educación de los niños y planes para los meses de invierno, pero entonces Julian se quedó en silencio, tomó la mano de Eleanor y dijo que había estado pensando en esa noche en el baile de los Ashworth y en cómo habían pasado 8 años desde que la había destruido con su crueldad, y Eleanor sintió que el viejo dolor se removía brevemente como una herida casi curada tocada suavemente. Pero cuando miró a Julian, no vio al conde arrogante que la había humillado, sino al hombre que había pasado años aprendiendo a ser mejor y que todavía trabajaba cada día para merecer el regalo de su amor, y le dijo que ella también había estado pensando en ello, pero ya no con angustia, sino con una especie de agradecido reconocimiento de que a veces los peores momentos de nuestras vidas se convierten en los catalizadores de las transformaciones más profundas, y los ojos de Julian se iluminaron con lágrimas, no derramadas, mientras decía que nunca dejaría de lamentar haberle causado dolor, pero que también estaba agradecido de una manera que apenas podía articular, porque esa terrible noche lo había obligado a enfrentar al hombre que había sido y a elegir convertirse en alguien diferente. Y Eleanor apretó su mano y dijo que su historia se había convertido para ella en la prueba de que las personas realmente podían cambiar cuando estaban motivadas por un remordimiento y amor genuinos, que las heridas podían sanar cuando se encontraban con paciencia y devoción sostenida. Y se sentaron juntos en un cómodo silencio, mientras el fuego se consumía y la casa se asentaba en la quietud de la noche a su alrededor, y a través de la ventana Eleanor podía ver las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido, las mismas estrellas que la habían observado durante esos terribles meses después de su humillación, cuando había creído que su vida estaba efectivamente acabada, y se maravilló de lo imposible que le habría parecido entonces imaginar este momento de pacífica felicidad doméstica, esta vida construida con el mismo hombre que la había roto, y comprendió con total claridad que su amor era más fuerte precisamente porque había sido ganado en lugar de fácilmente dado, probado en lugar de asumido, elegido diariamente en lugar de dado por sentado. Y mientras Julian la besaba de buenas noches y se preparaban para retirarse, sintió una plenitud que no tenía nada que ver con finales de cuento de hadas y todo que ver con la tranquila satisfacción de una vida vivida con intención y el coraje de creer en la transformación, incluso cuando la evidencia en contra
parecía abrumadora. Querido oyente, al cerrar las páginas de la historia de Eleanor y Julian, debemos detenernos a considerar lo que su viaje revela sobre la naturaleza de la transformación, el perdón y el extraordinario coraje necesario para creer que las personas pueden cambiar, incluso cuando nos han herido más profundamente, pues esta no es simplemente una historia de romance restaurado, sino una profunda meditación sobre lo que realmente significa ganar la redención a través de acciones sostenidas en lugar de promesas vacías. Y quizás tú que estás escuchando has experimentado heridas que parecían imposibles de sanar, o has sido quien infligió dolor y ahora busca enmendarlo. Y si es así, deja que la historia de Eleanor y Julian sirva como testimonio de la verdad de que la transformación requiere no grandes gestos hechos en momentos de pasión, sino la acumulación paciente de pequeñas elecciones hechas consistentemente a lo largo del tiempo. La voluntad de permanecer presente, incluso cuando el perdón inmediato parece imposible. La humildad de aceptar que algunas heridas tardan años en sanar y que este plazo debe ser respetado en lugar de apresurado. Y comprende también que el perdón no es debilidad, sino quizás la mayor fortaleza que poseemos como seres humanos, la capacidad de mirar claramente el daño que se nos ha hecho y elegir, sin embargo, creer en la posibilidad del cambio, aunque este perdón nunca debe confundirse con la necedad, pues Eleanor no perdonó a Julian por palabras bonitas o un remordimiento momentáneo, sino porque fue testigo de 3 años de transformación genuina, lo vio convertirse, a través de un esfuerzo deliberado, en un hombre digno de la confianza que ella tenía todo el derecho a retener, y esta distinción importa profundamente porque las segundas oportunidades deben ganarse a través de la acción en lugar de exigirse a través de la expectativa. Y el amor que Eleanor y Julian construyeron juntos fue más fuerte, precisamente porque había sido puesto a prueba incluso antes de comenzar, fundado no en las atracciones superficiales de la belleza física o la posición social, sino en el lecho de roca más profundo del respeto mutuo y la comprensión compartida de que ambos habían sido transformados por su viaje a través del dolor hacia la curación. Y quizás esta noche enfrentas una herida que parece demasiado profunda para sanar, o te encuentras en el otro lado esperando desesperadamente demostrar que has cambiado a alguien a quien has herido. Y si es así, deja que esta historia te recuerde que la curación es posible, pero nunca fácil, que requiere tiempo, paciencia y la voluntad de creer que no estamos definidos para siempre por nuestros peores momentos, sino que podemos, a través de un esfuerzo genuino, llegar a ser mejores de lo que hemos sido, y que encuentres el coraje, ya seas el herido o quien ha herido, para emprender el difícil trabajo de la transformación y el perdón, para confiar en que incluso las rupturas más profundas pueden ser remendadas cuando se encuentran con una devoción sostenida y un cambio auténtico, y que descanses esta noche en el conocimiento de que tu historia, como la de Eleanor y Julian, todavía se está escribiendo y que la posibilidad de redención y curación sigue disponible para todos los que estén dispuestos a buscarla con corazones honestos y manos pacientes. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete a Crónicas Encantadas, donde compartimos cuentos de amor, transformación y la perdurable capacidad humana para el crecimiento, y que encuentres paz en cualquier tormenta que atravieses y coraje para cualquier viaje que te espere.
pues las estrellas que brillan sobre nosotros esta noche son las mismas estrellas que presenciaron las lágrimas de Eleanor y su eventual alegría, testigos eternos de la verdad de que incluso nuestras noches más oscuras pueden dar paso a un amanecer inesperado.